De las tres unidades de ahí del principio pensamos en abordarlas, la unidad 2 y la 3 que son capaz las más pesadas. Eh, la 2 básicamente, digamos, toda la unidad de democracia, eh, digamos, tiene todos las diferentes concepciones, la de Bobbio, la de Sartori, la de O'Donnell, de Schumpeter y demás. Pero bueno, como para hacer un paneo general, digamos, la democracia como la entendemos desde la modernidad, y en esto se basa bastante Dahl para hablar de las poliarquías, no es lo mismo que lo que se entendía en la Grecia antigua, digamos, básicamente y principalmente por la cuestión de la representación, que eso en un ideal de la democracia no existiría. Eh, el desarrollo de las poliarquías, de las que bastante habla Dahl, comienzan principalmente y van de la mano con el desarrollo tanto del Estado moderno como del constitucionalismo liberal y del capitalismo. Eh, con la cuestión del constitucionalismo liberal es siempre, digamos, a partir de la expansión del sufragio y demás, que es como eh, el límite más claro que se le ponía desde la Constitución a la democracia, es como digamos lo más visible esa forma en que eh, las leyes limitan la Constitución, y esta tensión entre constitucionalismo y democracia siempre va a estar dando vuelta incluso hasta nuestros días. Después hago un repasito más o menos rápido de lo que dice O'Donnell en uno de los textos, y después te dejo, Julie, para que complementes. Básicamente las dos concepciones como más importantes son el tema, ¿no?, de la accountability, tanto vertical como horizontal, que trabaja en uno de los textos O'Donnell, que se basa mucho en la teoría de Dahl y en la poliarquía, con sus ocho condiciones, y que dice las poliarquías modernas son la combinación tanto del liberalismo como del republicanismo y la democracia, una amalgama de las tres cosas. Y por eso también cuesta bastante un poco al principio definir bien o marcar los límites entre una y otra. Eh, por un lado, desde el liberalismo, el ideal del liberalismo es, y lo que le viene a aportar a la poliarquía son aquellos derechos que no se pueden violar, digamos, los derechos individuales de las personas, el derecho eh, al domicilio, a la propiedad privada, entre otros, y que tiene, digamos, del derecho una concepción básicamente defensiva, en defensa de estos derechos para que no los avasalle ni ningún individuo ni ningún grupo, y principalmente el Estado. Eh, y por eso siempre, digamos, el Estado tiene que ser, digamos, lo suficientemente fuerte para defender mis derechos y que nadie me pase por arriba, y a la vez no tiene que ser tan fuerte como para que él mismo me pase por arriba a mí. Desde la concepción republicana destaca esto del desempeño de la función pública, de lo dignificante, ¿no? De que es la tarea como suprema del hombre servir desde el espacio público a la sociedad. Y acá también, digamos, entre republicanismo y liberalismo se da un poco la división entre la esfera pública y la esfera privada, lo que privilegia uno y otro. Desde el liberalismo dice que el individuo se
realiza, tiene que llevar a cabo su vida y es un poco eh, como su misión, digamos, por así decirlo, desempeñarse en la esfera privada. Mientras que el republicanismo es un poco todo lo contrario, digamos, que los individuos se realizan a través de la acción pública. Bien, esto por un lado. Bueno, y después, digamos, desde la concepción de democracia, eh, en esta distinción tanto que hacen el liberalismo del republicanismo de gobernantes y gobernados, desde una visión buena, por así decirlo, de los gobernantes del republicanismo, una visión mala desde el liberalismo. La democracia no hay distinción, no hay elites, digamos, el que gobierna es el pueblo y lo que se promueve no es un derecho defensivo ante el Estado como en el liberalismo, sino un derecho positivo a la participación ciudadana. Bien. Después, otra cosa. Bueno, que estas tres concepciones, el republicanismo, el liberalismo y la democracia, las tres, más allá de las diferencias que tienen en común que necesitan al Estado, más o menos, como garante de los derechos. Hasta el liberalismo, que no quiere que el Estado pisotee a los individuos, lo necesita al Estado para garantizar sus propios derechos. Bien. Después, bueno, la diferencia entre la contabilidad vertical y la horizontal. La vertical es esta que se hace desde los individuos que forman parte de la sociedad civil hacia, como control hacia los miembros, los gobernantes, los miembros de la sociedad política, a través, principalmente, es el más claro, de elecciones. Pero dice O'Donnell, no solo de elecciones, como va a decir Schumpeter en su teoría de la democracia, sino que los ciudadanos, entre las elecciones, que es una de las características y una de las necesidades propias de la democracia, que los individuos sepan que va a haber elecciones cada cierto tiempo. Entre medio de esos periodos, los ciudadanos tienen la capacidad de establecer demandas ciudadanas y llevar a cabo control de lo que hacen sus gobernantes. Y el último método de control que nombra de la contabilidad vertical son los medios de comunicación, que digamos, el fomento de la información y la información que se conoce ahora como desinteresada, digamos, o desideologizada, es como uno de los medios a través de la cual la sociedad civil puede controlar a la sociedad política. Y que la existencia de esta accountability vertical implica necesariamente que en la poliarquía existe efectivamente democracia. Bien. Y después, como un poco para terminar, el tema de la contabilidad horizontal es, digamos, los controles que se dan hacia adentro de hacia adentro de la misma sociedad política, por así decirlo, hacia las mismas agencias del mismo Estado.
Y en esto se va a extender bastante O'Donnell y va a decir que el Estado moderno tiene dos principales características. Principalmente, una de ellas, que ya la nombré antes, la de garantizar derechos. Y la segunda es la existencia de las burocracias, que en el caso del control horizontal es muy importante y que eh, puede degradar, por así decirlo, hacia dos direcciones, hacia la transgresión, que es cuando una agencia del Estado coopta o eh, eh, sí, influye sobre las decisiones de otra agencia del Estado, presumiblemente independiente, y la corrupción, que es, bueno, esto, eh, in- por, bueno, intercambio de favores entre políticos para beneficiarse de ellos. Eh, y lo que va a decir en relación a estas dos, de cuál es más peligrosa en sí para las poliarquías, va a decir que más allá de que para la cuestión democrática la corrupción puede ser más peligrosa o más despreciable que la transgresión, porque la democracia, como dijimos antes, no Eh, tiene una distinción clara entre elites y gobierno, por lo tanto estaba bastante difuso las diferencias entre agencias del Estado. La transgresión a largo plazo sí puede, digamos, terminar o dar muerte a las poliarquías, cosa que la corrupción las puede debilitar, pero solo con la corrupción no llegaría a quebrarlas. Eh, bien, de acá si quieren agregar algo, chicos. Eh, No, no, lo de O'Donnell sí, seguir después. ¿Y vos de Schumpeter y eso? ¿O lo dice Rami? si querés, Rami, mandar un poquito con Schumpeter y de último complemento. Dale, dale, dale. Sí, a mí me parece que charlar un poco de la teoría de Schumpeter es súper importante porque en cierto sentido eh, me parece que la intención teórica que tiene Schumpeter es romper con mucho de las ideas más tradicionales que hay en torno a qué es lo que es la democracia, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay una suerte de realización de un bien común, ¿no? Hay una conformación de un pueblo que es representado, digamos, de manera racional y esta voluntad es, digamos, lograda en el orden de lo público como decisiones políticas. Eh, claramente, digamos, para Peter va a dividir, o por lo menos el texto que está acá, o la parte del libro que se da, digamos, en la materia, se divide en dos partes, ¿no? La primera es cómo Schumpeter va a refutar, digamos, la teoría clásica de la democracia, esta idea, ¿no? De que la democracia es, en última instancia, el gobierno del pueblo, eh, para los intereses del pueblo, ¿no? Eh, lo primero que va a decir, obviamente, es que tal cosa como el bien común, digamos, no existe. Eh, existen en las sociedades modernas, digamos, diferentes grupos con personas, digamos, e intereses totalmente diferentes y hasta podría decirse que contrarios y antagónicos, ¿no? Entonces, afirmar que existe tal cosa como el bien común para Schumpeter es desconocer eh, el mundo de las valoraciones humanas, ¿no? Que no tiene que ver con consideraciones contingentes o temporales, sino que para él son profundas y hasta podría decirse que son ontológicas. Y en ese sentido, puede ser que personas que convivan dentro de la misma comunidad política tengan posiciones irreconciliables e irreductibles. Entonces, el bien común como algo, digamos, a lo que apelar, algo accesible a la hora de tomar decisiones públicas y vinculantes, no existe para Schumpeter, ¿no? Eh, y después, igual, va refinando un poco más el argumento. Después dice, bueno, aun cuando podríamos decir que se puede configurar un bien común que es lo suficientemente definido, ¿no?
también pueden existir discrepancias, dice, entre cuáles pueden ser las medidas singulares, ¿no? Para llegar a cumplir esa voluntad, ¿no? Ponele que, dice Schumpeter, ponele que nos ponemos de acuerdo, ¿no? En decir que, bueno, la sociedad es un conjunto de individuos cuya intención es maximizar sus beneficios personales, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el bien común es la maximización, en última instancia, posible de todos los intereses particulares, ¿no? Ponerle que nos ponemos de acuerdo en que eso es el bien común. Dice, bueno, aun cuando nos pongamos de acuerdo en ese sentido, la gente, ¿no?, puede discrepar en cuál es la forma de alcanzar esos fines. Por ende, tampoco en ese sentido puede existir tal cosa como una voluntad general, un bien común, ¿no? Em, Tampoco entiende que, digamos, la idea de la voluntad general viene atada para él a la idea de que los individuos son seres racionales, ¿no? Que tienen la posibilidad de, mediante la discusión racional, ¿no?, llegar a dilucidar cuál es su propia voluntad, digamos, y le confiere como una suerte de principio ético, eh, digamos, sumamente místico en algún sentido para él a esa conformación, que en realidad él discrepa, digamos, de que los individuos sean así de racionales, sobre todo en la esfera pública, ¿no? Es decir, que tengan la posibilidad de dar a conocer sus intereses de forma transparente, que esos sean efectivamente sus intereses, que puedan, mediante el consenso racional, ponerse de acuerdo. Eh, no, no cree que hay una posibilidad de que todos esos intereses se fundan en uno, ¿no? Eh, Después, volver a hacer hincapié, ¿no?, en esta idea de que hay una diferencia entre esta concepción clásica y la que él va a tener acerca del individuo, ¿no? Porque esta concepción clásica de la democracia en algún sentido juega con la idea de que el individuo es independiente y es racional, ¿no?, que tiene que ser considerado como algo sustantivamente existente, ¿no?, más allá de sus impulsos, más allá de sus impresiones erróneas, y en realidad no tiene tal independencia y tal racionalidad el ser humano, ¿no? Digamos, para él, todo ciudadano, ¿no?, toda persona que habita una comunidad política está abierta a la influencia de otros grupos, ¿no?, y también de la propaganda. Por ende, eso mismo, ¿no?, o esa misma idea también va a ir en contra de la idea del bien común o de la voluntad general, porque en cierto sentido sostiene que es posible que la persona se aliene de sus verdaderos intereses en algún sentido, y por ende no pueda configurarse tal cosa como una voluntad general, ¿no? Además, después dice, también, y esto es sumamente interesante me parece, cuando decimos que la democracia es hacer lo que quiere el pueblo, ¿no?, dice Schumpeter, dice, para él es muy probable que las decisiones a las que llegue un gobierno democrático no concuerden con lo que el pueblo quiere realmente, ¿no? Sobre todo dice en el caso en que las voluntades están muy divididas. Y entonces él, por ende, dice, se puede llegar también a la paradoja de decir que un gobierno como el gobierno de Napoleón, que fácilmente para él puede distinguirse como un gobierno dictatorial, puede cumplir con la voluntad del pueblo de mejor medida que lo hubiera hecho un gobierno democrático, si entendemos la voluntad del pueblo en ese sentido, ¿no? Entonces, llegamos en algún sentido a la paradoja de definir un gobierno que no es democrático como un gobierno democrático. Después, bueno, para realzar esta idea de que el ser humano no es un sujeto racional, digamos, y capaz de dar cuenta de sus intereses, Schumpeter digamos, se nutre de lo que es la teoría de la psicología de masas, ¿no? El hecho de que el ser humano está a la hora de formar parte de la esfera pública y de hacer con otros política e involucrarse en los temas de la política nacional, hay cierto accionar irracional del individuo, ¿no?, al encontrarse en el grupo. Y obviamente esta conformación de multitudes, ¿no?, para la psicología de masas lo que va a hacer es, la conformación de las multitudes, dice Schumpeter, reduce, ¿no?, el sentimiento de responsabilidad y
le da mayor importancia a influencias extralógicas o extrarracionales, digamos, sentimentales, pasionales y qué sé yo. Entonces, para él eso también, obviamente, es una forma de decir, y sobre todo en el ámbito político, digamos, ¿no? Los individuos son sumamente, digamos, plausibles de ser llevados para un lado o para el otro, dependiendo de las distintas formas de apelar a sus sentimientos y a sus, a cuestiones por fuera de lo racional, por así decirlo, así como también, ¿no? La responsabilidad ciudadana en el en el ámbito público no es la misma que la que tiene en el ámbito privado. Por ende, esa visión clásica de extrapolar, ¿no? La responsabilidad en el ámbito privado, la responsabilidad en el ámbito público, eh, también para Schumpeter es errónea, ¿no? Una persona que puede muy bien ser una persona racional y calculadora y fría en su ámbito privado, puede en el ámbito público tener consideraciones cortoplacistas, ser fácilmente manipulable, ¿no? Eh, por eso, digamos, en el nivel político, para Schumpeter, él va refinando esto, ¿no? En el nivel político no hay tal cosa como un sujeto racional, ¿no? Nadie sabe muy bien tampoco qué hacer en el ámbito público, en cierto sentido, para él. Eh, por eso, más bien, es como tocar de oído, ¿no? No se puede trasladar la racionalidad individual a la racionalidad pública o política. Eh, entonces, para Schumpeter esto va a tener dos consecuencias. Esta idea que él va dibujando del individuo va a tener dos consecuencias. Que cuando no existan, dice Schumpeter, grupos políticos, ¿no? Que guíen a este ciudadano corriente que políticamente es inculto, ¿no? Él se va a dejar guiar por prejuicios, dice, impulsos irracionales, ya que obviamente no aplica la racionalidad utilitarista, ¿no? Al juicio de la política. Y la segunda consecuencia es que es mucho más fácil para grupos con fines interesados actuar sobre sujetos sin crítica racional. Eh, entonces, convencerlos en base a afirmaciones reiteradas, ¿no? Ya que en última instancia en el ámbito público no existe para Schumpeter un marco de referencia desde el que los individuos puedan decir qué es lo que estaría bien y qué es lo que estaría mal tampoco. Él dice, bueno, en el ámbito privado quizá no es... Habla algo de la propaganda de cigarrillo, me parece una cosa así. A vos te pueden decir, ¿no? Del cigarrillo, pero vos en última instancia sabés que el cigarrillo es malo, ¿no? Bueno, en el ámbito público eso no pasa, porque es imposible traspolar esa racionalidad en lo privado hacia lo público, ¿no? Entonces es mucho más factible que el sujeto sea influenciable. Entonces, Schumpeter concluye que la voluntad del pueblo es el producto y no lo que impulsa el proceso político. Y esto es sumamente importante para él. La voluntad del pueblo no existe antes del proceso político, es decir, es imposible que el sistema democrático sea la representación de la voluntad del pueblo como algo que exista previo a eso. Para Schumpeter, la voluntad del pueblo, tal cosa como una voluntad del pueblo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que es eso, es el producto del proceso político, digamos, ¿no? Viene después, hay algo antes, ¿no? ¿Cómo se constituye en algún sentido esa voluntad? Por eso dice, al final de esta parte, ¿no? Dice, el pueblo no plantea ni decide las controversias, sino que estas cuestiones que determinan su destino se plantean y deciden normalmente para el pueblo. Es decir, claramente el pueblo no gobierna, el pueblo no delibera, el pueblo no define los intereses, sino que estos están definidos en anterioridad. El pueblo lo que hace es elegir frente a una oferta limitada, no para Schumpeter, en cierto sentido. Por eso se dice que es una teoría de la oferta política, ¿no? Y pone mucho énfasis en hacer esta distinción, ¿no? No viene por el lado de la demanda, por así decirlo, política, ¿no? Que es una visión más pluralista, por así decirlo, ¿no? Que preexisten grupos, ¿no? En la sociedad civil que trasladan sus demandas al ámbito político para ser representados. No, para Schumpeter la cosa es al revés, ¿no? La representación política va de arriba hacia abajo, ¿no? Son es la élite política, los caudillos políticos, nos dice Schumpeter, los que articulan y configuran las distintas preferencias y las distintas ofertas políticas que existen. Y a partir de ahí los individuos eligen cuál es la que van a elegir, digamos, dentro de esa oferta limitada.
Por eso para Schumpeter la función del pueblo no es decidir, no es gobernar, es crear un gobierno, ¿no? Es crear un gobierno y este gobierno va a aplicar sus propias medidas, ¿no? Entonces para Schumpeter revierte cuál es para él la posición del pueblo en todo esto, ¿no? Entonces para él el método democrático es el sistema institucional para llegar a decisiones políticas en el que los individuos tienen derecho a competir por el voto del pueblo para llegar al poder político. Es decir, lo importante para él es cómo es que se configura, digamos, el gobierno, ¿no? Quiénes llegan, por eso su definición de democracia es una definición bastante cercana a una definición de lo que se considera como minimalista, digamos, que quiere decir, bueno, toma en cuenta cuestiones muy particulares para definir la democracia, no tiene una definición muy, muy grande de que es un sistema de derechos, instituciones y qué sé yo, un etos político, ni mucho menos. Para él es una cosa bastante más clara y más concisa, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta es la definición que tiene él, la libertad de la competencia por el caudillaje. No, ni más ni menos que eso, ¿no? Eh, para él, esta teoría obviamente tiene muchas ventajas, ¿no? Obviamente es la suya, no la va a defender. Eh, digamos, establece el criterio de la competencia. La competencia por el voto del pueblo es lo que define una democracia. No define una democracia cuando un gobierno cumple con la voluntad del pueblo, sino que lo define cuando existe una competencia por el voto del pueblo. Otra de las ventajas que para Schumpeter existe en esta teoría es que introduce el concepto de caudillaje, es decir, le quita al electorado ese rol irreal que tiene en la teoría clásica de ser, digamos, él el que gobierna, en algún sentido, ¿no? Entonces Schumpeter dice, bueno, yo no estoy diciendo, dice él, que no puedan existir voluntades, ¿no? Más o menos generales, ¿no? O muy mayoritarias, ¿no? Como la idea de, bueno, los desempleados que piden ayuda al Estado, ¿no? Otros sectores sociales de la sociedad apoyan sus demandas, dice él. Bueno, ahí puede conformarse una suerte de voluntad que podemos decir que es general. Bueno, está bien, dice Schumpeter, puede pasar eso, pero él va a poner el foco, ¿no? En el hecho de que estas son importantes siempre y cuando sean tomadas y estimuladas por algún caudillo político, que las incluya en su programa de partido. Es decir, puede existir eso ahí, digamos, pero si no hay nadie que tome la batuta, digamos, desde la sociedad política, ¿no? Desde las instituciones políticas, desde la esfera pública, y lo represente o hable en nombre de eso, eso que pasa en la sociedad civil por sí solo no tiene digamos, ninguna chance de sobrevivir ni convertirse en ninguna expresión de nada, ¿no? Por eso le voy a decir que la democracia entonces es en cierto sentido la competencia por el caudillaje, ¿no? Es la libre competencia por el libre voto. Obviamente, Schumpeter sabe, ¿no?, que la competencia es un término un poco problemático, y él lo que quiere decir no es que haya una competencia igualitaria, ¿no? Schumpeter tiene una teoría bastante economicista de la democracia en algún sentido. Por eso, digamos, él reconoce que la competencia es muy difícil que sea igualitaria, ¿no? Pero lo que quiere decir es, esto de la libre competencia es, bueno, en el menú, digamos, de las formas de alcanzar el gobierno, no está disponible la insurrección militar, el golpe de Estado, todas esas cosas, ¿no? No quiere decir que todas las expresiones políticas compiten con las mismas chances de ganar, ¿no? Eso sería irreal también para él, ¿no? Para él también esta teoría va a aclarar cuál es la relación que existe entre la democracia y la libertad individual. Tiene una cierta idea de que para él, o sea, tiene una idea de que democracia y liberalismo coexisten, ¿no? En este sentido es un autor que va a coincidir con O'Donnell, por ejemplo, quizá, o con Dahl, pero dice que para que exista una competencia por el caudillaje libre, ¿no?, todos los sujetos tienen que disfrutar claramente de un considerable grado de asociación y de libertad de prensa. Es decir, si bien su teoría, ¿no?, sobre la democracia es una teoría de la competencia en última instancia, asume que es posible
es necesario en realidad que existan algunos derechos, ¿no? De lo que O'Donnell va a llamar derechos concomitantes, ¿no? O sea, algunos derechos que permitan que esa libre competencia se dé de forma efectiva, ¿no? Después va a hablar de que vuelve a hacer hincapié en que la función del electorado es crear un gobierno, ¿no? Y también en su función sería para él destituirlo. No destituirlo en el sentido de una rebelión, sino destituirlo por negarle la reelección, ¿no? Es decir, elegir votar a otro. Entonces, por último, dice, la democracia no es la voluntad del pueblo, sino que es la voluntad de la mayoría. Así él configura, digamos, esta definición de democracia. Por eso para él, la democracia no es el gobierno del pueblo, sino que es el gobierno del político. El pueblo lo que hace es crear un gobierno que gobierna. Por eso la democracia es el gobierno del político. Así que nada. Es posible que haya alguna pregunta que tome Schumpeter porque es medio polémico en algún sentido, ¿no? Y es sencillo o está bueno ponerlo en discusión con otros autores de la unidad que tienen una visión de democracia más amplia que él, ¿no? Por eso está bueno para discutirlo, porque además tiene un montón de aristas. Así que nada, un poco me parece que el mapa de lo que dice Schumpeter va medio por ahí, ¿no? Ahí. Bien. Bien. Y después, como para hablar un poco O'Donnell, que seguramente también lo den y lo tomen. O'Donnell, como bien decía Nico, plantea una idea de democracia, una idea de participación ciudadana, y también toma a lo que sería la democracia en Schumpeter y en Dahl, retoma un poco. Pero en lo que se va a centrar principalmente él es en la ciudadanía política, en la ciudadanía como portadores de derechos, obligaciones. Esto va a ser muy importante para su teoría de democracia. Hay algo muy importante que él habla y la llama la agencia, que la agencia son los individuos, las personas, la comunidad política que tiene que participar en política y en las elecciones. Esta agencia es muy importante para O'Donnell, dentro de lo que va a decir que se conforma la democracia. Y esta agencia tiene que ser garantizada por un Estado de Derecho. Porque hay Estado de Derecho, estas particularidades que tiene la agencia no van a ser posibles, o sea, no va a ser posible participar en elecciones libremente, no ser censurados, poder ser elegidos, poder elegir, etcétera. Entonces, la comunidad política y la agencia en O'Donnell es muy importante. Y después hay otra parte también en la que habla sobre los tipos de democracia, porque ya ha superado el esquema de, bueno, qué régimen es mejor que otro, O'Donnell, el autor, se especifica en, bueno, hay democracias que son más frágiles que otras, hay democracias que están menos institucionalizadas que otras, y toma de América Latina y América del Sur, que dice que muchas veces estos regímenes democráticos tienen menos calidad democrática, que tienen un bajo porcentaje de institucionalidad. Y entonces, para él lo importante, para como distinguir cuáles serían regímenes democráticos que son institucionalizados fuertemente y otros que no tanto, va a definir tres cosas que van a ser importantes, que le suma también a lo que decía Dahl sobre lo que debería ser la democracia, y es que los representantes electos puedan terminar su mandato constitucional, o sea que
no haya golpe de Estado, que no lo saquen arbitrariamente del poder, que pueda terminar su mandato, es uno de los tópicos importantes para O'Donnell. Después dice que ningún poder no electo, que ningún poder no electo pueda coaccionar al mandato, al mandatario, y después que exista un territorio indisputado que establezca quiénes son ciudadanos de esa unidad política. O sea, que en un territorio se pueda definir quiénes efectivamente van a ser los que conformen esa ciudadanía política. Y que la mayoría de las personas, que todas las personas puedan tener estos derechos políticos básicos garantizados por el Estado de Derecho. Entonces, resumiendo, O'Donnell en lo que se especifica es en la calidad de estas democracias, no tanto en repensar, bueno, qué podría ser democracia, qué no es democracia, sino en caracterizar a estas dos democracias, las institucionalizadas fuertemente y las que no están tan institucionalizadas, muchas veces se ven como en quiebra o se ven perjudicadas por ciertos abusos de poder, por cierta arbitrariedad de poderes, que como no hay división de poderes, por situaciones de violencia también se puede dar también, y eso, más que nada, para complementar de lo que decía O'Donnell. Bien, buenísimo. Y ahí también, digamos, marcar bien la diferencia entre estas dos teorías, entre la de O'Donnell y la de Schumpeter, digamos, como decíamos, el papel que le da a los individuos, a la sociedad civil. En Schumpeter es únicamente votar para que otros tomen decisiones y si no me gustan esas decisiones, bueno, tendré que esperar hasta que vuelva a haber elecciones. Y digamos, en O'Donnell es un papel mucho más preponderante de si, bueno, yo te elijo para que gobiernes, pero en el medio te voy a estar controlando. Digamos, no es que te firmo un cheque en blanco eh, para, eh, para que tomes las decisiones únicamente. Bien, Perdón, ¿no? Capaz también estaría bueno hablar un poco medio atado a esta idea que hablaba Yuri de la agencia, ¿no? Que para O'Donnell obvio es un concepto súper clave para entender la democracia. Él habla que entonces la democracia en algún sentido es una apuesta institucionalizada, ¿no? Eh, para él la noción de agencia, ¿no? El sentido de que el otro es un ser igualmente racional que yo, ¿no? O sea, igualmente legítimo de portar derechos, de poder decidir, de portar obligaciones y todo, igual que yo, digamos, por ende, o sea, igual de lo que yo me consideraría a mí mismo en algún sentido, ¿no? Dice él, eh, digamos, eso, esa noción, ¿no? Universalista de los derechos, universalista de la ciudadanía, eh, significa que hay una dimensión que en algún sentido de la democracia, ¿no? En esta idea de poder elegir y ser elegido, que es una apuesta, ¿no? Porque sobrevive en tanto y en cuanto cada ciudadano acepta que el otro puede participar y eventualmente ser elegido, imponiéndose esta decisión independientemente de si yo considero que es una decisión riesgosa o un grave error, ¿no? O sea, la apuesta, es por eso que es una apuesta para él, ¿no? En última instancia depende de que ese juego de igualdad, ese reconocimiento mutuo, se mantenga, ¿no? Eh, Más allá de la estabilidad institucional, digo, como para complejizar un poco más una visión como la de Dahl, por ejemplo, ¿no? Él en ese texto es un poco crítico de Dahl, no solamente porque le dice, bueno, Dahl, vos haces una listita de derechos y eso no está tan bueno, ¿no? Porque quizá es posible que dejes alguno afuera, es imposible de definir. No solamente en ese sentido lo critica, sino en este otro sentido también, ¿no? Hay una idea de reconocimiento mutuo entre la ciudadanía, del otro como agente, que se tiene que mantener necesariamente para sostener un sistema democrático, ¿no? Y la apuesta es institucionalizada, ¿no? Porque es independiente de mi voluntad, en última instancia también, digamos, ¿no? Está encarnada en una institución. Eh, digamos, yo debo correr
yo debo correr ese riesgo, ¿no? Dice O'Donnell en algún sentido. Yo debo correr el riesgo de aceptar que el otro fue electo, en algún sentido, ¿no? Aunque yo lo considere que es irracional, ¿no? Ya que a él lo respalda, dice, ¿no? Todo el sistema legal de una democracia política. Por eso es una apuesta institucionalizada, es universalista e inclusiva, ¿no? Me parece que un poco como para sumarle alguna cuestión que pueda distinguir a O'Donnell de los otros autores, ¿no? Eh, Aun cuando sin duda tanto la de O'Donnell como la de Dahl son definiciones que pueden meterse dentro de lo que es la definición realista de democracia, ¿no? O sea que una definición un poco más amplia que la de Schumpeter. Nada, y después si tienen alguna pregunta o duda o algún autor que hayan visto en las clases, también pueden poner por el chat si no se animan a hablar. Sí, con las promesas falsas de Bobbio, puede ser. Las falsas promesas de Bobbio. Cuando si las Sí. pueden explicar, dar un repaso de eso. Yo lo tengo acá más o menos a mano si quieren. ¿Cómo? No entendí. Ah, buenísima. Dale. Es lo del texto de Bobbio, Julie. No sé si te lo había pasado. Pero acá lo tengo, así que más o menos hago un repaso. Bueno, Bobbio en el texto habla justamente de esto de las promesas incumplidas de la democracia, digamos, esto de que, estas cuestiones que parecía que con la democracia iban a suceder y al final, dice Bobbio, no es tan así. Al principio, un poco en el texto, hace un poco una historicidad de la democracia, dice que es un régimen político que se caracteriza por la atribución del poder del voto a un número muy elevado de miembros del grupo social. Eh, y hace la relación esta entre democracia, liberalismo y capitalismo, esto que había dicho un rato antes con el tema del desarrollo de las poliarquías, se da todo de la mano junto con el liberalismo, junto con el capitalismo, junto con el constitucionalismo liberal. Es todo un mismo desarrollo. Y si bien dice, se puede pensar un régimen democrático sin el sistema de producción capitalista, las experiencias que han habido por fuera del capitalismo, estoy casi seguro que está pensando más que nada en la antigua Unión Soviética, no han sido satisfactorias, digamos. Es posible que en un futuro se pueda pensar otro sistema, pero hasta ahora en el capitalismo es en el único en donde se ha podido desarrollar lo que él entiende por la democracia. Bien. Y después, bueno, básicamente se centra todo el texto en esto que llama las promesas incumplidas, que son 7, 8, no estoy bien seguro cuántas. Pero bueno, yendo un poco una por una, la primera de las que nombra tiene relación al individuo, que dice, en un ideal de la democracia no existirían cuerpos intermedios, digamos. Existiría un Estado que tome las decisiones eh, en relación a la voluntad propia del pueblo, que, digamos, habría una homogeneidad
dentro de la sociedad para alcanzar ese bien común, con un solo centro de poder para tomar estas decisiones. Y dice, sin embargo, en las sociedades modernas, industriales y demás, está plagada de individuos con diversidad de intereses, ¿no? Un poco, no lo quiero relacionar tanto a Schumpeter porque dicen cosas distintas, pero un poco va a decir, eh, es muy difícil encontrar eso que se conoce como el bien común o la voluntad del pueblo. Entonces dicen, sociedades tan heterogéneas, es muy difícil llegar a cumplir este ideal de la democracia. Y también agrego una cosita acá, digamos, cuando empiezan a surgir las sociedades modernas y demás, eh, en su anterioridad, digamos, la sociedad estaba constituida primeramente, esto capaz lo habla más Sartori, pero bueno, como no sé si vamos a llegar a repasarlo, lo meto ahora, que hablaba de la soberanía popular. En las sociedades previas a la modernidad, la soberanía residía en el rey o quien sea que fuese el soberano de esa sociedad, porque el poder se lo daba Dios directamente, y en la sociedad eh, no había una homogeneidad, digamos, las sociedades verticalistas eh, como sin diversidad de intereses entre propios individuos. Y un poco cuando surgen las sociedades industriales y comienzan a aparecer, por ejemplo, los partidos políticos, son acusados como de organizaciones como facciosas o que vienen a atentar contra la unidad divina de las sociedades, y que venían a romper con eso. Bien, ese en cuanto al primer punto. Después, el segundo punto habla de la representación de intereses. Y acá también un poco es muy parecido al primero. Dice, en una democracia ideal, el gobernante debería ser lo que el electorado quiera, digamos, cumplir esta voluntad del pueblo. Y dice, sin embargo, lo que estoy viendo es que el gobernante, digamos, cuando está en acciones, eh, representa tanto a la mayoría que los votó, sino que representa también a la otra parte de la sociedad que no lo votó, sea el porcentaje que sea. Gobierna en nombre de la sociedad completa, entonces es muy difícil que, más allá de que se oriente un tipo de gobierno hacia determinada dirección, es muy difícil cumplir al 100% con la voluntad de quienes efectivamente hayan votado al gobierno. Otra de las promesas de las que habla es el tema de las oligarquías. Dice, idealmente la democracia venía a terminar con las oligarquías, con las élites, porque iba a ser el gobierno del pueblo, el régimen en donde todos los individuos somos iguales y demás. Y dice, la democracia al fin y al cabo no supone la ausencia de élites, sino que por todo el contrario sugiere la presencia de esas élites y la aparición de muchas otras que compiten justamente para pertenecer como a ese grupo selecto de la sociedad que compite por el voto de las mayorías y por un lugar en el gobierno. Y un poco este es como el punto, me parece, que más de acuerdo está con Schumpeter, en el sentido de que la democracia genera élites, digamos, no las elimina nunca, las genera para que tomen las decisiones directamente.
Bien. Después tengo la de espacio limitado, en la que hace referencia a quienes participan en el espacio público y quienes pueden participar de las decisiones que les afectan. Y que eso tiene que ver básicamente con el reconocimiento de derechos hacia especialmente las minorías. Bien, eso. Después, la anteúltima que nombro es la de poder invisible. Y otra vez, Bobbio ve que en las sociedades modernas, toda la comunidad, digamos, toda la sociedad civil, no se entera de todos los actos que suceden puertas adentro de la casa de gobierno. Digamos, los actos no son plenamente públicos, los gobernantes no dan cuenta de todas las acciones que hacen, principalmente porque es imposible, digamos, es como la misma concepción de democracia directa, digamos, como el pueblo no puede decidir en todas las situaciones y solo gobierna a través de sus representantes, es imposible que todos los poderes del Estado, por la complejidad misma que ha tomado la burocracia estatal, por la complejidad misma que ha tomado las propias sociedades, y por la complejidad de las decisiones que se toman hacia adentro de los estados, es imposible que se informe al 100% en todas las cuestiones a los individuos. Sin embargo, dice, es muy importante que se ofrezca desde el Estado, y en esto los medios de comunicación deberían cumplir su rol de informar lo mayor posible a la ciudadanía, porque esto es lo que facilita y hasta permite la rendición de cuentas luego en las elecciones. Y por último, la última que nombra es el tema de la ciudadanía y educación, que en este punto es un poco polémico, es el más polémico de todos, me parece, porque dice Bobbio que hay una falla en la democracia en la creación de ciudadanos racionales de derecho. Dice, es capaz más sencillo tener a ciudadanos no tan informados, no tan educados, no tan... sí, esto, digamos, que es una falla en la creación por parte de la democracia de la extensión de la educación, de la racionalidad hacia todos los individuos. Pero por el otro lado, dice Bobbio, la democracia necesita, para su desarrollo, de una ciudadanía instruida y crítica. Entonces como que se daría un poco acá una tensión entre lo que quieren quienes gobiernan o esas élites, por así decirlo, que genera propiamente la democracia, y las necesidades propias del régimen democrático. Estas creo que serían las promesas de las que habla y cómo las desarrolla. No sé, Rami o Juli si quieren agregar algo acá, y Martín, Juan, si quedó más o menos bien el tema. Por mi parte, perfecto. Bien, buenísimo. Sí, súper. Y ahí hago preguntas. Creo que Rami iba a hablar ahí. Sobre las diferencias de definición para la democracia en DAL con el resto.
Sí, yo no sé si Agustín quería charlar de alguna diferencia en específico con algún autor en específico o qué era lo que digamos, le parecía de similar como para poder ir viéndolo medio en equipo de última también. No sé, Agustín, si nos querés contar o más que nada con Andrés. Ajá. Bueno, está bien. A ver, en cierto sentido, arrancando por Dal, ¿no? No hay problema. Dal, en el texto de la poliarquía, lo que dice es, un poco Bobbio también lo hace en este texto, no de recién, y también lo hace Sartori, distinguir la democracia ideal o el ideal democrático de las democracias de verdad, de las verdaderamente existentes, ¿no? Eh, Me parece que en ese sentido Dahl dice, bueno, la democracia es una cosa, ¿no? O es una palabra en realidad, que tiene mucha connotación normativa. Entonces, es probable que no sea tan conveniente hablar de democracia en ese sentido, porque la democracia para él es un ideal, es algo inalcanzable. Entonces, acuña el término de poliarquía, ¿no? Y el término de poliarquía eh, define el grado de democraticidad de los regímenes políticos, eh, prestando atención a dos variables particulares, ¿no? Que son, por un lado, la amplitud del debate público, digamos, a ver, estoy buscando bien cuál es el término que él usa. Lo estoy encontrando, ¿eh? A ver, a ver. El grado, digamos, a ver dónde está. Sí. El grado de debate público, digamos, eso, que es donde podemos englobar los derechos civiles, ¿no? Como la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no? Está la dimensión él le pone del debate público, ¿no? Y también la dimensión del derecho a participar en elecciones, de los derechos políticos. Bien, considerando para él esas dos dimensiones, él, digamos, emprende una categorización o una suerte de consideración integral de cuáles deberían ser todos los derechos que dentro de una poliarquía, es decir, de una democracia existente, ¿no? Deberían existir como mínimo, ¿no? Como decir, bueno, de acá para arriba, de acá para más, pero menos que esto no, ¿no? Entonces ahí genera una lista, ¿no? Un listado de derechos, un listado de garantías, eh, que para él, en cierto sentido, van a definir, como si fueran indicadores, ¿no? La posibilidad de marcar el grado de democraticidad de las sociedades políticas. Y frente a eso, ¿no? Eh, Él establece, a partir de estas dos dimensiones, es decir, agrupa todos estos derechos y todas estas garantías en dos grandes bandos, en dos grandes dimensiones, la del debate público y la de los derechos políticos, y a partir de ahí va a argumentar que, digamos, podemos establecer, a partir de estas dos dimensiones, ¿no? Cuál es el tipo de régimen político. Y obviamente, como son dos, se van a cruzar y van a generar cuatro grandes categorías para dar, ¿no? Las categorías de hegemonía cerrada, es decir, no existe o hay muy poco debate público y hay muy poca participación política. Las oligarquías competitivas, es decir, son competitivas, por ende hay mucho debate público, ¿no? Pero el problema es que el debate público es hacia adentro de las oligarquías, hay poca participación. Después tenemos el de hegemonía comprensiva, le pone, que es uno en donde hay poco debate público, pero mucha participación, es decir, es un régimen que se populariza, pero que sigue cerrado en la capacidad o en la posibilidad de que la gente se candidatee libremente. Y la cuarta es la poliarquía, ¿no? Mucho debate público y mucha participación, ¿no? Son regímenes relativamente
pero no completamente democráticos. En ese sentido, Dahl está marcando la diferencia con todo este listado, por así decirlo, de garantías y derechos políticos y civiles de una definición minimalista de democracia. Porque para Dahl el problema es que la definición minimalista genera una suerte de división tajante, digamos. Vos no podés decir, es muy difícil marcar el grado de democraticidad si vos decís que la democracia es solamente que existan competencia por el voto, por ejemplo, ¿no? En última instancia, como dice Schumpeter. Por eso para él, este análisis, en algún sentido, o este planteo, intenta por lo menos recuperar otras dimensiones de la democracia. Por eso se considera una definición real de democracia, ¿no? O sea, tiene en cuenta la democracia como régimen político y en ese sentido como mucho más que solamente una forma de, digamos, acceder a los cargos públicos o una forma de configuración de la competencia electoral y un sistema más integral de derechos. Ahora bien, no está exento de críticas, Dahl, obviamente, ¿no? Y O'Donnell va a ser un crítico de Dahl. No en el sentido de que a ver, digo, estas ya son como consideraciones intelectuales, digamos, y académicas más chiquitas. Yo creo que a gran escala O'Donnell y Dahl son dos personas que tienen una definición real de democracia y son dos personas que en muchos sentidos se pueden poner de acuerdo tranquilamente, ¿no? No sé si hay una división tan tajante como sí sucede con Schumpeter. Pero lo que sí creo es que O'Donnell se va a poner más el foco en la cuestión, como decía Julie, de la ciudadanía, ¿no? Que es sumamente importante para él. Eh, para él, dice, la unidad individual del régimen democrático no es el votante, sino que es el ciudadano, ¿no? Entonces, él cambia el foco en cierto sentido, porque Dahl parece decirte, bueno, en última instancia, todos estos derechos que yo nombro, ¿no? Son necesarios porque la institución por excelencia de la democracia es la elección, el acto electoral, ¿no? Es decir, tiene que existir mucho más que lo que dice Schumpeter para que esa elección sea limpia, para que exista un régimen democrático, pero en última instancia podemos decir, ¿no?, que está asociando todos esos derechos a la posibilidad de que la esfera pública sea una esfera de libre acceso, ¿no? De debate racional, de libertades, de derechos, ¿no? Y en ese sentido, O'Donnell va a decir, no, o sea, el foco de la democracia o el lugar en donde está la democracia, la institución de la democracia, no son solamente las elecciones, sino digamos, de forma más importante, el ciudadano. Y el ciudadano no es el votante. El ciudadano es mucho más que el votante, digamos, ¿no? Es una consideración no solamente objetiva en términos de derechos, ¿no?, sino también es una consideración subjetiva en términos de agencia. O sea, la agencia para O'Donnell en algún sentido es el nombre simbólico que le ponemos al ciudadano, ¿no? El ciudadano es un portador de derechos y obligaciones, pero la agencia es la presunción de que detrás de esa persona hay un sujeto racional, hay un sujeto responsable, hay un sujeto capacitado para tomar las decisiones que toma, ¿no? Eh, por eso, digamos, hay una dimensión, digamos, de la ciudadanía muy importante, ¿bien? Porque para él, detrás de toda esta personería jurídica, ¿no?, detrás de todos estos derechos jurídicos, está esta consideración. Por eso, la democracia, vuelvo a decir, es una apuesta institucionalizada para él. Digamos, son personas que obviamente piensan la democracia como un régimen, y en este sentido, tanto Dahl como O'Donnell no son personas que tengan o que propugnen un ideal democrático, ¿no? Hay otros pensadores, no específicamente los que se dan en esta materia, la verdad, pero que tienen una noción de democracia bastante más idealista, ¿no? Como los ideales de la igualdad o la tendencia hacia otras cosas, digamos, ¿no? Este es un análisis un poco más politológico y en algún sentido coinciden Dahl y O'Donnell en que la democracia es un régimen político, ¿no? Tiene una definición, hay que poder definirla de forma específica.
Y en ese sentido, tampoco O'Donnell, junto con Dahl, va a estar de acuerdo con una definición minimalista, obvio, ¿no? Para él hay aspectos implícitos de la democracia que se escapan a los aspectos electorales, ¿no? Y él es muy claro en eso. Eh, por eso, obviamente, no puede ser la democracia un método, ¿no? Como sí dice Schumpeter que es. Y además, en el sentido de qué otra cosa podemos decir que distingue a Dahl de O'Donnell, es la idea de, digamos, a O'Donnell lo que le molesta de Dahl, me parece, y él es medio claro en eso, es esta idea de Dahl de decir, estos son los derechos que definen una poliarquía, ¿no? No solamente por lo que él llama el límite externo, es decir, bueno, ojo, quizás se quedaron afuera otros derechos que son importantes, ¿no? Que vos no incluiste en este listado que hay acá. Por ende, puede haber un problema de límite externo. O'Donnell dice, bueno, eso puede pasar, ¿bien? Es decir, es posible identificar otros derechos por fuera de los que O'Donnell dice que son igualmente de necesarios que los que él, perdón, de los que Dahl dice, igualmente de necesarios que los que él establece ahí, ¿no? Entonces, es decir, ¿dónde pones el corte, digamos? ¿Dónde decís este derecho importa y este derecho no importa a la hora de definir una democracia? ¿Bien? No solamente eso, sino dice, ojo, también hay un problema de límite interno, dice, de esos derechos. Es decir, ¿cuánto de cada derecho? Es decir, ¿cuánto de libertad de expresión? ¿Bien? O'Donnell identifica que las democracias, la libertad de expresión es una cuestión obviamente importante, pero hay un límite de tolerancia, ¿no? Si uno se pone a pensar en términos normales, obviamente que la libertad de expresión existe en los sistemas democráticos, pero no cualquier tipo de expresión está permitida. ¿Bien? Hay muchas expresiones que están penadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de derecho? ¿Cuánto de cada derecho necesita una democracia? Dahl tampoco lo dice. En ese sentido es, o existe o no existe, por lo cual también tiene problemas de aplicación práctica, es decir, si yo miro un régimen político, miro un país, analizo un país para decir o ponerlo en este grado de democraticidad que establece Dahl, y digo, bueno, está bien, Dahl dice libertad de asociación. Y voy ahí y miro lo que hay y digo, bueno, ¿hay o no hay libertad de asociación en última instancia? Eso es lo que tengo que responder nada más. Y para O'Donnell no, es decir, ¿cuánto hay de libertad de expresión? ¿Y cuánto es necesario para definir una democracia de esa libertad de expresión? Eh, por eso, para él los componentes de la definición de democracia no son todos esos derechos que Dahl dice, sino que son las elecciones razonablemente limpias, y él va a dar una definición mucho más amplia de cuántas opciones puedo votar, qué tiene que haber, incertidumbre, ex ante, irreversibilidad ex post y repetición, son las tres cosas, ¿no? O sea, incertidumbre ex ante es decir, yo no sé previo quién va a ganar, irreversibilidad ex post es una vez que sucedieron las elecciones y consagraron una persona o un partido que ganó, ese partido efectivamente tiene que ir y ocupar los cargos públicos, y repetición, es decir, que todos los actores políticos sepan que no se hagan problemas si perdieron, que dentro de 2 años van a, o 4 o lo que sea, digamos, pero que va a volver a haber elecciones igualmente limpias y competitivas, ¿no? Ese es uno de los aspectos. El segundo son derechos positivos y participativos de votar y ser elegido. Esos son obvios para él, ¿no? Y después los otros, que son los que Dahl denomina con nombre y apellido, él le pone libertades concomitantes. Es decir, dice, bueno, tienen que existir libertades concomitantes y no puedo definir cuáles son esas libertades concomitantes. Por eso le pone concomitantes, o sea, son concomitantes o sea, son todo lo que necesite la democracia para sobrevivir, pero yo no le puedo poner un nombre, ¿no? Porque es lo que le acabo de criticar a Dahl, básicamente, y creo que entonces, también en algún sentido me parece, si uno lo quiere sumar o lo quiere limpiar un poco con lo de Bobbio, entiende O'Donnell que las democracias van teniendo problemas y se les van presentando problemas a medida que la historia avanza y a medida que las formas, digamos, de organización política van avanzando, ¿no? Si uno va al final del capítulo de Bobbio, Bobbio dice, bueno, muchas de estas promesas incumplidas no es que porque la democracia sea mala o porque tengamos una mala democracia, es porque en realidad la tendencia política, la mayor inclusión de sectores sociales a la participación política y por ende de mayores demandas, la complejización burocrática del Estado, la tecnología, las incapacidades obvias que tiene un Estado para, digamos, recibir demandas y después convertirlas en una política pública, ¿no?
esas cosas obvias, digamos, que le suceden a la democracia como procesos históricos, también cambian en cierto sentido la misma definición que tenemos de democracia. Es posible que en estos derechos concomitantes o libertades concomitantes vayan cambiando, ¿no? Porque también podés cometer el error, me parece, en este sentido, de juzgar hacia atrás, ¿no? Erróneamente, eh, otros sistemas que para la época eran absolutamente democráticos, ¿no? O para lo que era, digamos, el canon de la época, con los ojos de hoy en día. Eh, entonces, me parece que un poco todo eso, creo yo, diferencia en cierto sentido a Donald Dedal. Creo que en términos prácticos están bastante de acuerdo, de cualquier manera, ¿no? El bardo es con Schumpeter en algún sentido. Lo que hay son diferencias más técnicas o más de concepto, ¿no? Teniendo en cuenta que como la definición básica, ¿no? de Sartori de la importancia de los conceptos delimitan, ¿no? Este, que yo entiendo por democracia no es una discusión de café o no es una discusión de libros, ¿no? Sino que también es una discusión de aplicabilidad práctica, ¿no? Y de capacidad de bajar en algún sentido al régimen, ¿no? O a lo realmente existente y estar capacitado para observar si lo que hay ahí es o no es una democracia. Me parece que más o menos por ahí. No sé si querían agregar algo ustedes. Yo complemento con lo que había dicho Julie antes, que no sé, Agustín se había centrado ya, pero también al final de uno de los textos, no me acuerdo cuál, de los de O'Donnell, eh, dice, este grupo, ¿cómo es? Estas 8 condiciones de la poliarquía y demás están muy bien, pero yo acá, en donde vivo, en América Latina, cada 5 minutos me están dando un golpe de Estado. eh, y hay gente que influye en decisiones que nadie las votó y influye a la gente que las votaron. Entonces le hace como un anexo, por así decirlo, a las condiciones esas que pone Dahl y le agrega 3 condiciones más. Esto, que los representantes electos puedan terminar su mandato constitucional y de última se vayan del poder mediante elecciones limpias. La otra, que ningún poder no electo pueda ejercer coacción sobre gobernantes electos. En el pleno siglo XX, por lo menos en América Latina, eran las Fuerzas Armadas. Hoy en día lo podemos pensar con grandes grupos económicos o con eh, otros agentes que puedan influir sobre las decisiones de los gobernantes electos y que nada, influyan en el proceso democrático. Y la última, que existe un territorio indisputado que establezca quiénes son ciudadanos de esa unidad política, que no haya conflictos por territorios dentro de las unidades. Nada, eso como para complementarlo, y me parece que está genial. Ya terminada la respuesta. Bueno, si les parece, hacemos un repasito como rápido por la unidad 3. Si quieren, un par de textos, pues ya vamos 1 horita y media, como para que no se haga muy largo y tedioso. Si les parece. Eh, O podemos ver si hay algún texto en particular, de última, claro, sí, sí. que preocupe más que otro, qué sé yo. No sé qué dicen Juan o Agustín. No, yo, por mi parte, así el repaso final de la unidad 3 estaría bueno. Bueno. Bueno, dale, vamos con eso. Oye. Bueno,
Entonces, en unidad 3 va a hablar de los principios del gobierno representativo. Obviamente, como dijimos ya en la unidad anterior, la democracia moderna es una democracia representativa, o sea, lo que presupone que no es una democracia directa. Hay una institución, que es la institución de la representación política, que es absolutamente importante para entender... bueno, dale, después vamos bien con Bendix. Para entender... podemos hacer Manin y después vamos directo con Bendix. O sea, Manin como porque pone los principios más generales, me parece. El de Colomer es un poco más entendible, creo, y vamos con el otro. Entonces, si uno recupera el texto de Sartori en este punto, ¿no? Creo que están en cierto diálogo, ¿no? Me parece. Porque tanto Sartori como Manin dicen, bueno, las democracias modernas entonces son democracias representativas, obviamente no son democracias directas, son diferentes a lo que podemos entender como una democracia a secas, ¿no? Ahí, digamos, Sartori también recupera que en el inicio de nuestras democracias representativas, digamos, la idea o el ideal democrático era absolutamente denostado, ¿no? Digamos, tanto los padres fundadores de Estados Unidos como los grandes constitucionalistas de la Revolución Francesa, creían que la democracia, digamos, como principio, entendida en el término antiguo, por así decirlo, era algo absolutamente peligroso, ¿no? Por eso eran más bien pensadores que se podían llamar como republicanos, ¿no? Les importaba la idea de la representación política, les importaba la idea de las instituciones. Tenemos, obviamente, nuestra constitución misma, es una constitución absolutamente republicana en ese sentido, ¿no? Nuestro artículo 22, por ejemplo, dice, bueno, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, bla, 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 bla. Digamos, esa idea es la que funda la democracia moderna. Entonces, la democracia moderna es una democracia representativa, ¿no? Y lo que entendemos hoy en día por democracia es democracia representativa, ¿no? Eso como primer punto me parece importante. ¿Por qué? ¿Qué va a hablar, digamos, Sartori en ese punto también? Es el clivaje que existía hasta mediados del siglo XIX o el conflicto que existía hasta mediados del siglo XIX entre republicanos y demócratas, no los partidos estadounidenses, sino, digamos, dos formas de ver la política, ¿no? No estaban de la mano. Después sí iban a confluir y iban a conformar, digamos, lo que hoy entendemos como una democracia representativa. Digamos, los principios del gobierno representativo de los que va a hablar Manin son elementos constantes para él que presentan los arreglos institucionales de los gobiernos democráticos, ¿no? Dice, algunos pueden haber cambiado, otros no. Por ejemplo, el sufragio, obviamente, ha tendido hacia la universalización. Pero donde estos arreglos se encuentran presentes, usualmente se encuentran en bloque para él, ¿no? Por eso es importante hablar de todos. El gobierno representativo presupone distintas cosas, no solamente la representación política, ¿no? Son 4 cosas lo que convive en un gobierno representativo, los 4 principios del gobierno representativo. Que quienes gobiernan son nombrados por elecciones con intervalos regulares, que la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto a los deseos del electorado, es que los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan. Y 4, las decisiones públicas se someten a un proceso de debate. Para Manin conviven en el gobierno representativo principios democráticos y principios antidemocráticos. Esto es importante de remarcar. Hay cosas que no se condicen con el ideal democrático, por ejemplo la representación política, porque hay una mediación, digamos, entre el Estado y la ciudadanía, que es el representante, pero eso está, digamos, contrapesado con otros derechos y otras cuestiones que sí son absolutamente democráticas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es esta idea de la independencia parcial de los representantes. Es decir, para las democracias representativas, la representación política es una representación independiente,
Es decir, no independiente del todo, no quiere decir que los representantes no tienen en cuenta lo que piensa su electorado, lo que ellos creen que su electorado puede pensar, eso no, él lo va a decir muy claramente. Lo que quiere decir es, no existe tal cosa como el mandato imperativo ni la revocabilidad del mandato. Es decir, no existe el mandato imperativo, es la idea de que el diputado es un representante directo del pueblo, entonces el pueblo le tiene que decir cómo tiene que votar. Y él está atado como por un vínculo contractual frente a sus electores de cómo es lo que tiene que votar y qué es lo que tiene que decir. Para la democracia moderna es absolutamente relevante que se entienda que los representantes son representantes de la nación, no de una parcialidad, digamos, de la sociedad, y por ende tienen libertad de tomar las decisiones que crean relevantes, ¿no? Entonces, la independencia de los representantes es sumamente importante para entender el gobierno representativo. Ahora bien, es una independencia parcial para Manent. Es decir, esto no quiere decir que no tengan en cuenta los representantes qué es lo que su electorado, o qué es lo que su partido, o qué es lo que el pueblo en general va a pensar de lo que yo voy a decir, ¿no? Eh, de cualquier manera, este principio que Manent considera como un principio antidemocrático, obviamente antidemocrático, no es, digamos, antidemocrático en el sentido que no respeta el principio ideal de democracia, no es que sea antidemocrático porque, no, o sea, forma parte de nuestras democracias representativas, pero en su seno hay una idea, digamos, antidemocrática de la representación, de la mediación entre el pueblo y el Estado o la toma de decisiones, ¿no? Eh, que obviamente a ver, él no está diciendo que es un capricho de la historia, que por eso, o sea, algo pasó y se mantuvo, no. En realidad es la única forma de organizar políticamente una sociedad compleja y avanzada, digamos, y absolutamente plural como las sociedades modernas, obviamente, ¿no? Las que nacen a partir de la revolución industrial. Eh, el segundo aspecto es la libertad de opinión pública, es decir, este principio antidemocrático está contrapesado con un principio absolutamente democrático, que es que haya una opinión pública libre en todo sentido, ¿no? Eh, digamos, una idea de que, por un lado, los gobernados deben estar informados políticamente, ¿no? Es decir, las decisiones de los gobiernos tienen que hacerse públicas, el gobierno representativo, las democracias modernas no pueden actuar en secreto, digamos, ¿no? Tienen que ser gobiernos transparentes. Eso por un lado, y por el otro que tiene que existir la libertad de expresar opiniones políticas en todo momento, no solamente cuando se va a elecciones, ¿no? Eh, porque la libertad de expresión no es solamente para Manien una libertad negativa, es decir, un reducto último de libertad frente al cual el Estado no puede avanzar y es mía como individuo, sino que es también una libertad positiva en el sentido que habilita la confluencia de opiniones, la conformación de intereses compartidos, la conformación de grupos políticos, ¿no? Y todo eso que es absolutamente importante para pensar las democracias modernas, ¿no? Eh, por eso para él hay una relación intrínseca entre la libertad de opinión y el papel político que tienen los ciudadanos en el gobierno representativo, ¿no? Algo que puede verse, por ejemplo, en la primera enmienda de los Estados Unidos. Es decir, para él, por eso está esta idea que vienen en bloque, ¿no? Porque suceden casi juntas. La primera enmienda de la Constitución estadounidense sucede a la vez que se sanciona la Constitución, digamos, y es la enmienda que cuida la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y es absolutamente importante para entender cómo eso que por un lado era un principio representativo y republicano de división de poderes, algo, podríamos decir, elitista en algún sentido o aristocrático muchas veces, y así mismo lo consideraban muchos de ellos, estaba contrapesado con la libertad de prensa, ¿no? Y eso es un instrumento que nace con la modernidad absolutamente relevante para entender la democracia. Así que bueno, por eso al final para mí tiene una cita muy, o sea, que cierra esto súper interesante, que dice, el gobierno representativo entonces es por lo tanto un sistema en el que los representantes nunca pueden afirmar con completa confianza y certeza nosotros el pueblo, ¿no? O sea, jugando con cómo arranca el preámbulo de la Constitución estadounidense, ¿no? Nosotros el pueblo, es decir, bueno, para Manent
un gobierno representativo es un gobierno en el cual los representantes nunca pueden terminar de decir a todos el pueblo, porque el pueblo puede tener otra opinión y no solamente la puede tener hacia adentro, la puede expresar hacia afuera y se puede organizar a partir de eso, ¿no? El tercer elemento es el carácter periódico de las elecciones, ¿no? La periodicidad de las elecciones es absolutamente clave, no sirve que una democracia vaya a elecciones una sola vez. Eso no es una democracia, digamos. Tiene que haber posibilidad de reelección. ¿Por qué? Lo mismo que dice O'Donnell, digamos. Es un sistema de accountability vertical. Es la forma que tienen los ciudadanos de decirte me gusta lo que estás haciendo o de decirte no me gusta y te tenés que ir, digamos, te tenemos que cambiar. Tiene que haber otro gobierno. Por eso, obviamente, el carácter periódico es sumamente importante, ¿no? Al no reelegir, al tener la posibilidad de no reelegir una persona que esté ocupando un cargo público, la ciudadanía tiene el poder, digamos, o las mayorías de la ciudadanía tienen el poder de, digamos, oponerse a una política. Por eso estaba antes la idea de que no se pueden revocar los mandatos. Está bien, obviamente, el mandato no revocable es el mandato que no se puede revocar en todo momento y lugar, pero sí, cada vez que hay elecciones, el mandato está puesto en cuestión, ¿no? Y hay que ver si se renueva, si se reelige o si no. Y en ese sentido, de cualquier manera, para Manén genera una lógica, dice, retrospectiva, ¿no? Es decir, los representantes juzgan previo a la decisión que van a tomar, cuál puede llegar a ser el juicio futuro que va a tener el electorado frente a las políticas que ellos están proponiendo, ¿no? Frente a lo que ellos están diciendo que habría que hacer, ¿no? Es decir, ellos saben que el momento de la elección es el momento en donde está puesto en duda su legitimidad en algún sentido, ¿no? Si la ciudadanía coincide o no con ellos. Entonces, el representante o la representante, digamos, están todo el tiempo juzgando cuál va a ser el juicio futuro que tiene el electorado, ¿no? Y esta es la manera, para Manén, que tienen los votantes de influir en las decisiones públicas, ¿no? Es decir, a través de este juicio retrospectivo, ¿no? Que los votantes están capacitados o están, digamos, habilitados a realizar cada vez que hay una elección, es decir, juzgar hacia atrás qué es lo que hizo este gobierno, ¿no? A ver si lo voto o no. Bueno, a partir de reconocer eso, los representantes a la vez anticipan qué es lo que van a pensar sus votantes, ¿no? Qué es lo que van a hacer sus votantes y por ende actúan intentando hacer confluir sus intereses con los intereses de sus votantes, ¿no? Por eso está esta idea de que el electorado juzga ex post facto, ¿no? Digamos, después del hecho, ¿no? Juzga hacia atrás. Por eso es más sencillo, dice Manén, que el electorado decida por juicios retrospectivos que por coincidencia de ideas a futuro. Es decir, al electorado no le asegura absolutamente nada votar a tal o cual partido porque dice que va a hacer tal cosa. Es más firme, dice él, que el electorado juzgue hacia atrás, hacia lo que se ha hecho, ¿no? Porque en última instancia, hacia adelante, la persona electa puede hacer lo que quiera. No lo que quiera, pero digo, puede no cumplir con lo que dice. Por ende es más firme el juicio hacia atrás que esta idea de compromiso hacia adelante, ¿no? Que tiene mucha relevancia porque el ideal democrático presupone que se representan los intereses del pueblo, ¿no? Hacia adelante, digamos que los representantes son en realidad una mediación entre los intereses y las decisiones políticas, ¿no? Y en este sentido, está claro que Manén deja claro que no, ¿no? Y el último es el juicio mediante la discusión. Es decir, Ya. ¿cómo? Perdón, Rami, agrego una cosita ahí, Sí. que en relación a lo que decías, que dice que votar, digamos, como dice el voto negativo hacia un gobierno por parte de la ciudadanía es mucho más fuerte que uno positivo por el mismo gobierno, en esta idea de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tiene mucha más relevancia, digamos, en ese sentido, ese criterio para él. Después, bueno, lo último es esta idea del juicio mediante discusión. Acá Manén que dice, bueno, hay gente que piensa, dice él, que la democracia es una suerte de ideal deliberativo, ¿no? Se pelea con la idea de la democracia deliberativa,
Es una suerte de ideal deliberativo en donde confluyen en la asamblea distintas racionalidades y dan lugar a la razón, ¿no? Entonces, el debate público es la forma de dar cuenta de esa razón, una idea medio tipo Habermas, ¿no? Como él piensa que funciona la democracia, qué sé yo. Él dice, no, está bien, eso no coincido, digamos, en algún sentido con eso, va a decir. Para él, digamos, las asambleas, ¿no? No son una creación, las asambleas políticas, no son una creación de la modernidad, ¿no? Son una institución con la que la modernidad carga hacia adelante. Eh, y en algún sentido, lo que sucede, lo que cambia en realidad es cuál es la función que tiene esa asamblea. Es decir, las asambleas existen desde la Edad Media, claramente. Eh, la idea es, bueno, ¿qué función le vamos a dar en este sistema a las asambleas? Ya no son las asambleas lugares de representación de intereses en el sentido feudal del término, es decir, estaban ocupadas por los distintos estamentos, ¿no? Y cada estamento era una parte de un cuerpo orgánico de la sociedad, eso ya existe, esa concepción no existe, eh, sino que lo que va a hacer, digamos, ese lugar va a ser, obviamente, la asamblea es la demostración que tienen, la forma de demostrar que tienen los gobiernos representativos de que existe tal cosa como la diversidad social, la diversidad de intereses, ¿no? Entonces, digamos, el órgano representativo va a tener un carácter colectivo, un carácter diverso, y lo que va a suceder ahí adentro es que se va a debatir, pero no para dar lugar a, no para reconocer cuál es la razón última, ¿no? De la política o para comprender la verdad en mayúsculas, sino lo que va a pasar ahí adentro es, se va a intentar ganar adeptos, dice, a las decisiones que yo quiero tomar. Entonces, el debate no es un debate racional, sino que tiene que ver con la forma que caracteriza la constitución de las mayorías. Es decir, entonces, para él es el consentimiento de la mayoría, no el debate, lo que va a hacer la ley. Entonces, pero obviamente el debate es el único proceso que un gobierno representativo puede aceptar como válido para formar ese consentimiento, ¿no? Ni la coacción, ni nada diferente a el debate dentro de la asamblea. Por eso cierra con una definición de qué es el gobierno representativo muy corta. Dice: el gobierno representativo no es un sistema en el que la comunidad se autogobierna, sino un sistema en el que las políticas y las decisiones públicas son sometidas al veredicto del pueblo, ¿no? Me parece que resume ahí adentro estos 4 principios. ¿Y por qué es importante también ver que estos 4 principios tienen que convivir para él? No sirve uno solo. O sea, no sirve, y para él me parece que también es medio imposible que convivan mucho uno sin los otros, ¿no? Como que se presuponen, se retroalimentan. Son 4 dimensiones del gobierno representativo, no 4 hechos distintos. Un poco me parece que eso es más o menos lo que está diciendo ahí el amigo. Bueno, si quieren hacemos un repasito ahí por el texto de Bendix y ya cerramos, si les parece. Dale. Genial. Bueno. ¿Querés, Sí. ¿Querés darle vos, Rami? Cualquier cosa yo meto algún bocado. Sí, dale. Dale. El texto de Bendix se llama La extensión de la ciudadanía a las clases bajas. Esta unidad, digamos, tanto este como el texto de Colomer, van a hacer hincapié en una cuestión sumamente relevante para entender los gobiernos, digamos, las democracias modernas, que es que, si bien obviamente presuponen la idea de ciudadano, sería bastante iluso pensar que de un momento para otro existió tal cosa como la ciudadanía universal, digamos, ¿no? O sea, la gran mayoría de la población goza de derechos políticos, no puede expresar su voluntad en la esfera pública. No, o sea, los procesos de extensión de la ciudadanía son procesos de debate y son procesos de digamos, consideraciones políticas, ¿no? De rosca, de distintas cuestiones que se ponen en cuestión para decir,
bueno, está bien, este sector social o de ahora en más tal o cual sector está habilitado a votar, ¿no? Está sujeto en algún sentido a consideraciones políticas y es un proceso, ¿bien? Por eso Bendix y Colomer van a tratar esta idea de la extensión de la ciudadanía, ¿no? Ahora, Bendix, perdón, no cree que las clases bajas signifiquen los sectores trabajadores, ni mucho menos, ¿no? A él por clases bajas se va a referir a todos los grupos, digamos, que están excluidos de la participación directa o indirecta en los procesos políticos de toma de decisiones dentro de la comunidad. ¿Por qué dice esto? Porque para Bendix los procesos de extensión de la ciudadanía no son procesos que puedan definir. Es decir, cuando el sufragio se amplía para Bendix, no dice, bueno, de ahora en más los trabajadores que ganen hasta 15.000 pesos pueden votar. De ahora en más los que sean monotributistas pueden votar. No funciona así, digamos. La ampliación del sufragio se da en términos muchos más generales, ¿no? Entonces, bueno, de ahora en más los hombres mayores de 18 pueden votar. Listo. Todos. No importa su origen sociológico, digamos, ¿no? Si son trabajadores, campesinos, artesanos, comerciantes. Es irrelevante. Por eso no podemos dar una definición sociológica. Las clases bajas son las excluidas políticamente, no social o económicamente, ¿no? Por eso el sistema político dice, bueno, de ahora en más los hombres mayores de 18 votan, listo. De ahora en más las mujeres, listo. No, creo que se ve mucho más claro con las mujeres. Todas las mujeres, las más pobres, las más ricas, las, las que, todo, digamos, las que están casadas, las que no. Eh, por eso en esos criterios universalistas, la idea de clase baja quiere decir cuáles son los sectores que están digamos, excluidos del proceso de toma de decisiones. Entonces va a hablar después de cuáles son los elementos de la ciudadanía, es decir, qué es lo que para él compone la ciudadanía política. Obviamente, la idea de ciudadano refiere a una idea de un Estado, ¿no? De un Estado soberano en un país, en un territorio determinado, eh, y sin duda que presupone la idea de la ciudadanía la existencia de derechos codificados, ¿no? Y obligaciones que todas las personas que son calificadas como ciudadanos tienen que cumplir. Eh, Eso es el elemento, o sea, esa es más o menos la idea de la ciudadanía. Ahora, para él, la cuestión no está en qué hace o qué no hace a un ciudadano, está en cuán inclusiva es la ciudadanía, ¿no? Eh, Él dice, bueno, por ejemplo, en un principio, dice, se aisló a toda persona social y económicamente dependiente de la idea de ciudadanía, ¿no? Eh, Trabajadores, por ejemplo, qué sé yo, mujeres, niños, obviamente, también, esclavos, un montón de sectores sociales se las entendía como dependientes socialmente o económicamente de otro agente social y por ende no debían gozar de ciudadanía. Y esas restricciones se fueron levantando a lo largo de todo el siglo XIX. Por eso, la evolución de una ciudadanía ampliada fue en detrimento para Bendix de las formas de representación medievales, que él va a llamar como la representación funcional, promulgando lo que él va a considerar como el principio plebiscitario, según el cual deberían eliminarse todos los poderes que median entre el individuo y el Estado, para que todos los ciudadanos tengan iguales derechos ante la autoridad nacional soberana. Es decir, para él, el desarrollo de la ciudadanía o la ciudadanía moderna se sí, en realidad el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Eh, se, se- se puede dilucidar en el encuentro entre estas dos cuestiones. Es decir, él está, en cierto sentido, discutiendo la idea de que la ciudadanía es una noción universalista e igualitaria en todo sentido, ¿no? Él va a decir, bueno, va a haber un principio de representación funcional que obviamente, como viene de la sociedad del antiguo régimen, es un principio con el que la modernidad no se va a llevar bien, ¿no? Porque va a presuponer que la sociedad no es un conjunto de individuos racionales y portadores de derechos individuales, cada uno en su individualidad, digamos, sino que la sociedad está compuesta de grupos funcionales, ¿no? Esa es la idea
medieval de la sociedad, ¿no? Es un cuerpo orgánico de la sociedad y está compuesta de grupos distintos que cumplen roles distintos y son todos igualmente necesarios. Ahora bien, no podemos decir que la ciudadanía es puro principio plebiscitario, es decir, es puro inexistencia de mediación entre el individuo y el Estado. Él dice, los derechos que va a ir desarrollando la ciudadanía, digamos, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, van a digamos, van a resultar en una convivencia entre algunos principios de representación funcional y algunos principios plebiscitarios. Y no estaría tan mal que eso suceda para él, digamos, ¿no? En ciertos aspectos sí y en otros aspectos no. Es como un poco ahí ambiguo en algún sentido, ¿no? Entonces después dice, bueno, se basa en el esquema de Marshall, ¿no? De cuáles son los 3 tipos de derechos de la ciudadanía, ¿no? Marshall los entiende como acumulativos, ¿no? Primero los civiles, después los políticos y después los sociales. A cada uno le corresponde un siglo y a cada uno le corresponde una institución, ¿no? Es decir, los derechos civiles, libertad de la persona, derecho a la propiedad, derecho a la justicia, derecho a establecer contratos válidos, todo eso son derechos del siglo XVIII, ¿no? Y tienen como institución privilegiada a los tribunales. Los tribunales que salvaguardan, digamos, los derechos civiles y en los tribunales entendidos en el sentido moderno, digamos, en el lugar en donde el rico y el pobre, el poderoso y el débil confluyen en igualdad de condiciones, ¿no? Que son iguales ante la ley. Después están los derechos políticos, que corresponden más bien a un proceso del siglo XIX. Sufragio, ¿no? Derecho a sufragar, a votar, digamos, derecho a ocupar cargos públicos, ¿no? Y le corresponde la institución de los organismos representativos, o sea, las asambleas legislativas, todos los cuerpos representativos del Estado. Los últimos son los derechos sociales, que corresponden al siglo XX y más bien a la concepción del estado de bienestar, ¿no? Es decir, el derecho al mínimo bienestar, a la seguridad económica, el derecho al trabajo, una vivienda digna, todo eso tiene que ver con el constitucionalismo más social, digamos, del siglo XX, de mediados del siglo XX. Tenemos que ver que el texto de Marshall es un texto de los 50, ¿no? O sea, es pleno apogeo del estado de bienestar. Por eso entiende que estos derechos sociales se solapan con los otros derechos como una forma de aumentar la concepción de ciudadanía, aunque va a identificar algunos problemas igual ahí, no importa, pero en cierto sentido lo entiende de esa manera, como otra dimensión de la ciudadanía, y le corresponden, en términos institucionales, los servicios sociales y las escuelas, ¿no? Bendix después va a relatar algo que se desprende casi lógicamente de esta idea de estas 3 dimensiones, ¿no? Porque, ¿qué va a decir? Bueno, la idea de ciudadanía nace a partir de la consagración de derechos civiles, digamos, de derechos civiles iguales para todos y para todas no todavía, ¿no? Pero para todos en algún sentido. ¿Qué pasa con esos derechos civiles, ¿no? Sobre todo con la libertad de contrato. Si los individuos pueden hacer contratos válidos, ¿no? Dice, pueden adquirir propiedades, bla, 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 se deroga todo tipo de derecho hereditario. Lo que sucede es que este incremento de la igualdad legal va a conllevar o va a ser acompañado de una ampliación de la desigualdad social y económica. Es decir, lo que sucedió cuando cuando nace esta concepción individualista, ¿no? de la sociedad, todos los individuos como portadores de derechos civiles solamente, es que esta liberación del contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Esta igualdad entre el que contrata y el que es contratado, que en última instancia es bastante cuestionable, ¿no? Que haya una igualdad entre quien contrata y quien es contratado. En algún sentido, justifica y solidifica las desigualdades sociales y económicas. Y no solamente eso, sino que presenta estas desigualdades de una forma nunca antes vista, porque la sociedad medieval en su organización, ¿no? Era una sociedad en donde había todavía una moral de la economía, ¿no? Una idea de que la economía se tenía que regir por el precio justo, de que
si bien había una sumisión obviamente política y personal, eso no era visto como algo negativo, ¿no? Sino que había como una suerte de contención social, por así decirlo, ¿no? Mientras que el paradigma moderno, cuando nace, ¿no? Genera una idea de desamparo en algún sentido, porque la idea de la igualdad legal de la sociedad civil, si volvemos a la idea de agencia de Donner, por así decirlo, presupone que vos sos, digamos, la persona responsable de tu propio bienestar. Es decir, si vos sos pobre o no tenés trabajo, eso no es algo que compete a la igualdad legal. Vos sos igual legalmente, seas pobre o seas rico. Ahora, esas desigualdades existen, están. ¿Bien? Entonces lo que lleva es que estas desigualdades sociales y económicas, el problema es que se convierten en desigualdades que ven o que limitan el goce, digamos, de los derechos jurídicos en última instancia. ¿Hasta qué punto, no, una persona, digamos, pobre tiene la capacidad de hacer valer su igualdad legal frente a un rico, ¿no? Por ejemplo. Eso genera entonces, ¿no? Se desarrolla junto, ¿no? Se desarrolla en conjunto para Bendix la idea de la igualdad en términos de ciudadanía civil, ¿no? Y las desigualdades de clase. Y eso lleva a un debate, ¿no? Que acompañó a la creación de los Estados-nación durante el siglo XIX sobre qué grado de desigualdad debía comenzar a juzgarse como intolerable, ¿no? Nacen las primeras nociones de cómo tratar la cuestión social, o lo que se denomina como la cuestión social. Digamos, hasta qué punto podemos decir que las desigualdades sociales son tolerables, ¿no? Por ejemplo, obviamente los liberales, defensores del libre cambio, no iban a sostener que lo que había que hacer era decir que somos todos iguales ante la ley y ya está, digamos, mucho más que eso no se puede. Los gobiernos tienen que atenerse a lo que la ley dicta y tienen que otorgar seguridad jurídica, digamos, y seguridad en términos de aparatos represivos, digamos, policía y esas cuestiones. No mucho más que eso, digamos, seguridad jurídica, tribunales, justicia, mucho más que eso no. Entonces, obviamente, los derechos formales, ¿no? Estos derechos civiles beneficiarían más a los hombres fortuna que a los trabajadores pobres, ¿no? Sobre los que iba a recaer el peso de este cambio económico. El resultado obvio es la agitación política para Bendix. De aquí en más, digamos, obviamente, la agitación política se vuelve una consecuencia bastante obvia de esto, ¿no? De esta, digamos, de esta tensión, ¿no? Casi paradoja que establecían estos principios igualitarios y después se servían de sustento para una desigualdad absolutamente descarnada. Que se veía bastante también apoyado por el hecho de que estaban prohibidas asociaciones como los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta noción nace, y esta visión liberal, nace muy, muy de la mano con esto que dijimos del principio plebiscitario. Entonces, si entre el individuo como unidad individual, ¿no? Como digamos, único sustento lógico y filosófico de la sociedad, y el Estado, no puede existir ninguna mediación, entonces tal cosa como un sindicato, como un partido político, como una asociación de muchos, está mal vista. Va en contra del principio plebiscitario, ¿no? Y este debate entonces entre principio plebiscitario y principio, digamos, de representación más funcional, va a ser el debate que va a acompañar la ampliación de los derechos de ciudadanía a partir del siglo XIX, ¿no? El pasaje de el absoluto, ¿no? Principio de representación funcional a el Estado benefactor del siglo XX, que reconoce, obviamente, está sustentado sobre un principio plebiscitario, pero de cualquier manera reconoce algunos lugares de representación funcional, porque, digamos, las democracias modernas no tienen problemas con que existan sindicatos, por ejemplo, con que existan partidos políticos, con que existan ONGs, etcétera, etcétera. Es más, con que existan sociedades anónimas,
Y eso para Bendix es un principio de representación funcional, ¿no? Es más de un individuo junto, actuando como cuerpo colectivo. Entonces, digamos, él va a tratar, ¿no? O el avance de cuatro derechos vinculados a la participación política, ¿no? Es decir, cómo va a ser la entrada de estas clases bajas, de estas clases excluidas, a la arena política nacional, y él la va a tratar a partir de 4 derechos, ¿no? 2 que tienen que ver con los que están vinculados a la participación política, que pueden considerarse como derechos concomitantes, ¿no? Que son el derecho de la asociación, como estábamos diciendo, y el derecho a recibir una educación formal. Es decir, establecen el marco, dice Bendix, de incorporación de las clases bajas. Y después están derechos más reales políticamente, digamos, ¿no? O derechos de participación más real, que es la extensión del sufragio y el establecimiento del voto secreto. Este conjunto de medidas se puede entender como una señal que indica la incorporación cívica de las clases bajas. No me voy a meter en cada uno, porque es un montón, pero un poco la idea que va a desarrollar a partir de cada uno es cómo se pisan estos dos principios y cómo se resuelve. Es decir, en el derecho de asociación está clarísimo que se van a pisar la cuestión plebiscitaria y la cuestión de la representación funcional. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, él va a hablar de distintos países, de distintas formas, ¿no? En las cuales se resolvió eso, pero podemos decir obviamente que en algún sentido la noción de ciudadanía se amiga con la existencia de las asociaciones, ¿no? Conviven en algún sentido los dos principios, en algún suelo firme. Después tenemos la educación, en donde, bueno, él va a dar cuenta de la pelea entre quienes sostenían que la educación debía ser un derecho universal y promovido por el Estado, y la posición de la Iglesia, que creía que le correspondía a ella como institución de guía espiritual del Estado proveer la educación, y ahí, bueno, va a relatar un poco todo. Y después, obviamente, ¿cómo es? El establecimiento del sufragio universal, digamos, o el avance del sufragio y el voto secreto. Va a tratar de cuáles fueron los distintos criterios después de la Revolución Francesa, que fue la que estableció el principio de ¿cómo es? El sufragio universal masculino, ¿no? Cuáles fueron los criterios que se desarrollaron de ahí en adelante para reducir el sufragio universal, nunca para ponerlo en cuestión, nunca más desde la Revolución Francesa en adelante se puso en cuestión digamos, el sufragio universal. Lo que sí se le pusieron fueron trabas institucionales, ¿no? Trabas de educación, trabas de ingresos, trabas de territorialidad o de digamos, donde vos habitás, de residencia, por así decirlo. Un poco eso, digamos, y cómo muchos entendían que la ampliación del sufragio podía resultar también en un peligro, ¿no? Esto Colomer me parece que lo trabaja mucho mejor igual. Y la idea del voto secreto es también para Bendix una institución que permite la supervivencia en algún sentido de el principio plebiscitario, en tanto y en cuanto la idea de lo secreto del voto permite, digamos, reduce las posibilidades de que la vida política se polarice en términos de la clase social, dice él, porque permite que el individuo, digamos, se aísle de sus pares y de sus superiores. Es decir, dice Bendix que es una apelación a la mentalidad liberal y urbana, ¿no? Es un elemento de la cultura anónima y privatizada de la ciudad burguesa. Entonces, en detrimento de las organizaciones de la clase obrera, los partidos políticos de los trabajadores o de las clases más, digamos, excluidas, que obviamente presuponía la ampliación del sufragio, la idea del voto secreto para Bendix viene a ser como una suerte de contrapeso, ¿no? Representa el principio plebiscitario. Pero me parece que, en términos generales,
es interesante dar cuenta de estos dos principios que conviven, ¿no? Así que nada, me parece que en términos generales es un poco eso lo que dice Benty.